Efesios capítulo 5, versos desde el 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios, que nos hables por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a ser sabios, a ser entendidos, a sabiendas de que tu venida está cerca, sabiendo, Señor, que nuestra vida en esta tierra es breve. Por lo tanto, ayúdanos a vivir para tu gloria. Trae en fe y arrepentimiento a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Ten misericordia del predicador y ayúdale en sus debilidades. Y prepáranos, oh Señor, también para participar de tu mesa en este día, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Uno de mis sobrinos, llamado Ian, él le gusta ir a la playa y a mí también me gusta. A veces yo le digo, ¿cuándo vamos para la playa? Él tiene una respuesta que le saca rápidamente del apuro. Él me dice, mañana. Y cada vez que yo le pregunto, ¿cuándo es que yo voy a ir contigo para la playa? Él me dice, tío, mañana. Siempre es la misma respuesta. Ahora, si somos sinceros, hay preguntas a las cuales nosotros le damos esa misma respuesta. ¿Cuándo vas a iniciar la dieta? Mañana. ¿Cuándo vas a hacer ejercicio? Mañana. ¿Cuándo vas a comer más saludable? Mañana. Las esposas que le dicen a los esposos, ¿cuándo tú me vas a enganchar ese cuadro? Ellos le pueden decir, mañana. Ahora, hay una pregunta a la cual nosotros no deberíamos de dar esta respuesta. No deberíamos dejarlo para mañana. Y esta es la pregunta, ¿cuándo vas a ser un discípulo de Jesucristo? ¿Cuándo vas a tomar con interés, con seriedad, el ser un discípulo de Jesucristo? Y quizás algunos están diciendo, lo voy a hacer mañana. De hecho, yo estoy seguro que quizás usted se ha topado con alguien que le dice, mira, a mí me gusta ese camino que tú estás andando. En algún momento yo te seguiré. En algún momento yo iré detrás de ti. Y no solamente a nosotros, a Jesús, alguien le dijo a sí mismo, yo te seguiré, pero primero déjame yo resolver unos cuantos asuntos que tengo, pero te voy a seguir. Espérame que voy a ser uno de tus discípulos. Mañana, como dice ese coro de la cantante Crystal Lewis, de una canción llamada Mañana, el mañana es más fácil enfrentarlo que el hoy, mas cuando llega no deseo aún cambiar. ¿Por qué prefiero reemplazar tus maravillas por una vida de inseguridad si el mañana tal vez nunca llegará? ¿Estás tú seguro que vas a tener un mañana para seguir a Jesús? Este pasaje nos motiva a que nosotros seamos íntegros en nuestro caminar con el Señor, en seguir con determinación al Señor. Esta carta del apóstol Pablo fue escrita desde la cárcel y Pablo le ha dado razones más que suficientes para ellos seguir perseverando en el Señor.
El capítulo 1 de la carta de los Efesios habla del evangelio, de la gracia que Dios ha provisto para cada uno de ellos. Por medio de esa gracia, los efesios, a pesar de ser paganos, una cultura enemiga de Dios, Dios en su misericordia les acercó. En el capítulo 2, por esa misma gracia, les habilitó haciéndoles una nueva criatura. No hay mérito humano. Si usted lee los versículos previos a este capítulo, en el capítulo 5 se va a dar cuenta que Pablo dice que ellos vivían sin propósito, engañados, lejos de la esperanza de Dios, en pecado, en tinieblas. Pero por la gracia de Dios, en el capítulo 3, Dios envió a Pablo a predicarle a ellos y ellos recibieron convencimiento de pecado. En el capítulo 4, Pablo les insta y les dice que ellos deben vivir conforme a lo que ellos son. ¿Qué son ellos? El cuerpo del Señor. Ellos tienen un mismo espíritu, son uno con el Señor, una misma fe, un bautismo y un mismo Dios. Por lo tanto, se espera de ellos que vivan conforme a esa nueva naturaleza. En ese capítulo él utiliza dos metáforas. El nuevo templo, ellos son el nuevo templo, donde se ofrece una adoración genuina a Dios, y al mismo tiempo ellos, la iglesia, conjuntamente con nosotros, la iglesia universal, es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús. Ahora, hermanos, desde el capítulo 5, ya llegando a la parte final y aplicativa de esta carta, él les dice: ustedes son hijos amados, amen a Dios, cambien ese amor al pecado por el amor a Dios y compórtense como hijos de Dios. Ustedes deben andar siguiendo el ejemplo de Jesús y de manera negativa apártense de toda esa impiedad que están sufriendo o que se está dando en la cultura que les ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo, el versículo 6, no desprecien la disciplina de Dios, porque Dios a todo aquel que recibe por hijo, como buen padre, le disciplina. Y Él marca un antes y un después. El andar en tinieblas que define a los incrédulos y el andar en luz que define a los hijos de Dios. Y esa luz implica que ellos no deberían o no debían participar en los pecados que estaban practicando la cultura donde ellos estaban viviendo. Ahora, hermanos, nosotros vemos en este pasaje tres grandes mandatos, o más bien tres imperativos que el apóstol Pablo tiene para con ellos. El primero, un mandato a que ellos vivan intencionalmente de una manera sabia. Versículo 15. Esa preocupación por vivir sabiamente. ¿Qué significa andar como sabios? Por tanto, mirad con diligencia cómo andéis. Por todo esto antes mencionado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, él les dice: por estas razones, miren pues cómo andan. Mirar de manera intencional, diligentemente, con exactitud, con preocupación, con intencionalidad, con precisión. Mira cómo tú estás andando. Y aquí es un presente indicativo. Constantemente tú debes ir mirando cómo tú estás caminando, vigilando cuidadosamente a la luz de estas verdades, con cuidado, con preocupación, pero al mismo tiempo en dependencia de Dios. No sé cuánto de ustedes les ha tocado caminar por un puente colgante y usted comienza a ver el óxido y usted da un paso y el puente como que hace un sonido medio extraño, como... Y aparece alguien y le dice: no, tranquilo, camina, que eso aguanta. Y tú dices: espérate, porque el puente está diciendo otra cosa. ¿Y qué nos ocurre? Nos acordamos cuántas libras pesamos. Comenzamos a ver las tablas que están un poco viejas. Comenzamos a dudar. Y entonces ahí nos acordamos de todas las películas que hemos visto de Indiana Jones y de puentes que se han caído.
Y ahí entonces cada pisada tú no la vas a tirar ciegamente, tú vas a pisar, vas a tratar de, déjame yo ver, si aguanta, entonces sí, aguanta, sigo. Es esta la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo. Es como cuando alguien va a desarmar una bomba, él no dice, no, espérense, como una funda de supermercado, y él la va a destapar. Porque si él se equivoca desactivando esa bomba, nada más lo va a hacer una sola vez. Él no es como Mario, que va a tener otras oportunidades para reiniciar el juego. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una sola vida. Y en esta vida se va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Es importante mirar dónde pisamos secularmente, es claro que sí. Pero más importante es ver cómo nosotros andamos a la luz de la eternidad. Mira diligentemente cómo tú estás andando, cautelosamente. Ahora, hermanos, al hablar de diligentemente, de sabiamente, lo que el apóstol está diciendo, que cada decisión que nosotros debemos tomar en nuestra cotidianidad, debemos hacerlo a la luz de la eternidad. No es simplemente buscar un consejo en un tema particular. Quizás aquí hay muchos que buscan un consejo en una toma de decisión importante, un problema matrimonial, una situación familiar. ¿Es malo hacer eso? No, no es malo. Pero Jesús, la palabra de Dios, no debe ser simplemente un asesor externo a nuestra vida. Alguien a quien usted llame en un momento particular y luego le dé la gracia y lo despache. Es cada decisión, cada día, constantemente. Pablo le está escribiendo a una iglesia en particular, a cada miembro en particular. Miren diligentemente cómo anda. No es una carta escrita únicamente a los líderes, a los pastores, a los que cantan. No hagas de Jesús y del Evangelio un asesoramiento externo a tu vida. ¿Por qué? Porque tienes una sola vida, una sola oportunidad para vivir. Mira diligentemente cómo andéis, confiando en la providencia de Dios. Y de manera negativa, y a mí me encanta lo que hace el apóstol Pablo, él no lo deja al azar, él no lo deja como describan o descubran cómo ustedes han de vivir. El texto nos dice cómo debemos vivir. ¿Qué significa vivir o mirar, andar diligentemente? Versículo 15 nos da la respuesta en su parte B. No como necios, sino como sabios. Mira cómo tú andas, mira cómo tú estás caminando, mira cómo tú estás viviendo. No vivas como un necio, sino al contrario, vive como una persona sabia. ¿Qué es un necio? Salmo 53, versículo 1. Es aquel que dice en su corazón, no existe Dios, no hay Dios. Un necio a la luz de las Escrituras es uno que vive a las espaldas de Dios, que no toma en cuenta a Dios, que ignora su sabiduría intencionalmente. Ahora, hermanos, hay dos tipos de personas que al final terminan siendo una. Hay aquellos que dicen Dios no existe y se declaran ateos, enemigos de Dios. Y hay otros que con sus labios pueden afirmar que Dios existe, pero no le hacen caso. Ellos tienen un ateísmo práctico. Ellos pueden decir que Dios es lo más importante en su vida, pero sus acciones niegan la existencia de Dios. Sus palabras, sus actos niegan lo que muchas veces sus labios están afirmando. Por eso Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuándo es que ha de tomar la cruz? ¿Cuándo ha de seguir a Jesús? Cada día. Personas que pueden vivir a espaldas de Dios. No viven para la gloria de Dios. Quizás viven en ingratitud hacia Dios. Sustituyen la verdad de Dios por la voluntad, como dice, por su propia voluntad. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria,
Dios existe, Dios es real, Dios es majestuoso, Dios es el gobernador, pero yo voy a vivir a mi manera. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque su sabiduría no es más grande que la sabiduría de Dios. ¿Qué entonces terminaron haciendo? Que la gloria que debieron haberle dado a Dios, porque Él es el creador, porque Él es el Señor, se la dieron a otra cosa. ¿Y sabes cómo eso se llama? Idolatría. Nuestra confianza debe estar en Dios primariamente, pero ¿qué hace el ser humano? No, mi confianza va a estar en el dinero y ese va a ser un ídolo. Mi deleite debe estar en el matrimonio de la manera como Dios lo creó, varón y hembra, bajo el yugo, bajo el vínculo del matrimonio. No, yo lo voy a hacer como yo entienda. Yo no necesito casarme, yo no necesito asumir con seriedad lo que Dios ha dicho. Y en cada una de las áreas de la vida, esos seres humanos, a pesar de conocer la voluntad de Dios, deciden darle la espalda a esa voluntad perfecta de Dios y sustituirla por su propia voluntad. Viven en su propia sabiduría y como consecuencia viven sin rumbo. Por eso el cambio primario del evangelio inicia donde Dios nos da una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza nos hace ver lo que realmente es importante. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el mundo? Satanás le da una mayor importancia a aquello que no lo tiene. ¿Qué dice el apóstol Pablo que ocurrió en su vida cuando él conoció a Dios? Las cosas pasadas fueron hechas nuevas, y de alguna manera en él se operó un nuevo afecto, un nuevo amor, a tal punto que lo que él entendía que era una gran ganancia en la columna de las ganancias, ahora él pasa eso a la columna de pérdida, de basura, de estiércol. ¿Por qué? Porque Dios transformó sus afectos. Ahora, hermanos, no solamente los que se dicen ser incrédulos viven dándole espalda a Dios. Quizás tú, siendo creyente, puedes vivir como un necio en algún área de tu vida. Los creyentes no somos inmunes a la necedad. Podemos actuar como necios cuando desconocemos la palabra de Dios para nuestras vidas. Lucas capítulo 24, verso 25, Jesús les dijo a sus discípulos: oh insensatos y tardos para creer, incrédulos. Aquellos discípulos que iban camino a Emaús iban ya dudando de las promesas que habían recibido. Ustedes están actuando con incredulidad, con insensatez. Actuamos en necedad cuando desobedecemos la palabra de Dios, por temor a los hombres, por querer ser agradados. Lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿quién les hipnotizó? ¿Quién les fascinó para sustituir la verdad del evangelio? Tan necios sois que, habiendo iniciado en el espíritu, ahora van a terminar conforme a la carne. Ustedes iban bien, ahora viene algo más potable, algo que ustedes entienden que es más sabio, y ustedes están sustituyendo la verdad de Dios. Podemos actuar como necios cuando nos distraemos en este mundo de maldad que quiere llevarnos a la condenación eterna. Cuando vamos detrás de la riqueza como objetivo primario, sin darnos cuenta que eso es parte de las añadiduras que vendrán por servir al Señor de manera diligente. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué? Porque mucho detrás de estas codicias necias, dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, cayeron en destrucción y perdición. Los afanes de la vida que les roban la vida al ser humano. Como aquel rico insensato que se paró un día y dijo: alma mía, deleítate, gózate en todo lo que has acumulado. Qué próspero has sido. Y la Biblia le dice: eres un necio. No porque eres rico, no porque tengas bienes, sino porque eso lo hiciste a espalda de la voluntad de Dios. Porque eres pobre, miserable para con Dios.
Es malgastar la única vida que tenemos y vivirla a espalda de la sabiduría que viene de parte de Dios. De manera positiva, no vivas como un necio, vive como un sabio, sino como sabio. Esta es la única manera aceptable por Dios para que nosotros vivamos. No hay otra manera de agradar a Dios. Él nos llama a vivir sabiamente y la única manera es viviendo para su gloria. Viviendo sometido a su voluntad, con su propósito, con su guía. Él nos ha salvado, Él nos rescató, Él nos ha hecho su pueblo, Él nos ha hecho sus hijos, Él provee nuestras necesidades, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos escucha, Él nos da propósito de vida, Él nos salva, Él nos redarguye, Él nos consuela, Él enjuga nuestras lágrimas y por lo tanto lo más sabio es vivir para su gloria. Eso es la sabiduría, dedicarnos a amar y a vivir para su gloria. Esa libertad que Él nos ha dado no es para hacer nuestro propio propósito. Es libre del pecado, de la maldad, de nuestra carne, de nuestra concupiscencia. ¿Pero para qué? Para poder vivir para su gloria. Ya el pecado no nos ata, ya el diablo no nos interviene, no nos impide buscarle. Ya nuestra naturaleza pecaminosa tiene que someterse para que nosotros podamos vivir para la gloria de nuestro Salvador. Vivir sabiamente es glorificar a Dios obedeciéndole. Jesús dijo: si me amáis, mándenme flores en San Valentín. Si me amáis, pongan un cuadro grande en sus casas que digan: amo a Jesús. ¿Qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Guardas o no guardas los mandamientos de Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Realmente tú amas a Jesús? ¿Usted recuerda a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? ¿Sabes por qué? Porque para lo que nosotros amamos, tenemos tiempo, tenemos energía, tenemos dinero, tenemos recursos. No hay excusa para lo que amamos. ¿Usted ha visto una persona, un joven, un hombre enamorado? Hermano, no hay huelga. Es más, la huelga la pueden hacer. No importa los huelguistas, todos se pueden juntar. Ese hombre pasará por fuego, saltará gomas ardiendo, bombas lacrimógenas, y él llegará a la casa de su amado, de su amada. Hombres que aman el dinero y hacen todo para amontonarlo. Gente que ama una determinada visión, un proyecto secular y hace todo para lograrlo. Usted recuerda a Salomón orando en segundo libro de Crónicas, capítulo 1. ¿Qué pidió él a Dios? Dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. ¿Quién podrá gobernar este pueblo sin tu ayuda? Señor, ayúdame, dame de tu sabiduría. Hermanos, esa sigue siendo la realidad. Nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos de esa guía de Dios en nuestro diario andar, en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque sabes que estamos en un mundo necio. Estamos en un mundo que se aparta de Dios. Estamos en un mundo que a lo bueno le llama malo y viceversa. Hace unos años yo leí de un grupo de jóvenes que ellos se emborracharon y comenzaron a hacer cuentos acerca de todo lo que le ocurría en medio de sus borracheras. Y a algunos se le ocurrió la idea: vamos a buscar un lugar y vamos a hacer un museo. Y lo hicieron. Le llamaron a aquel museo el Museo de las Resacas.
Y ahí ellos comenzaron a llevar, ya ustedes saben qué tipo de objeto. Quizás un suéter vomitado en la última resaca que tuve, la última botella, un museo al pecado. Y la gente comenzó a contribuir de algunos artículos que habían sido utilizados en sus resacas. Obras de arte pintadas por borrachos, todo lo que implicaba aquel pecado. Necios que dan la espalda a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué aspecto de tu vida tú estás conociendo la voluntad de Dios y aún así dando la espalda a lo que Dios dice? O quizás no te interesa saber porque tienes la duda de que lo que Dios me va a decir es contrario a lo que yo quiero hacer. Y como ya yo sé la respuesta que dice las Escrituras y yo tengo mi voluntad ya tomada, pues entonces yo voy a hacer que no conozco esa voluntad. ¿Realmente estás tú luchando contra el pecado? ¿Hay un antes y un después de Cristo en tu vida? Porque Cristo no vino a dividir la historia, Cristo vino a transformar las vidas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No para poner en los calendarios en el tiempo antes o después de su nacimiento. ¿Hay un antes o un después de Cristo en tu vida? ¿Quieres tú a Jesús con todas tus fuerzas? ¿Es Jesús el gran amor de tu vida? ¿Qué estás tú dispuesto a abandonar por Jesús? Ahora no solamente vemos esa preocupación, hay principios para vivir sabiamente. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Un mandato, aprovecha bien el tiempo. Vive sabiamente, aprovecha bien el tiempo. Y ahí está la razón, versículo 16. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovecha bien el tiempo. Qué diferente a lo que el mundo dice. El mundo dice, no, entretente, diviértete. ¿Ve lo que es la cosmovisión? Como tú tienes una sola vida, vívela locamente. Vívela locamente, haz lo que te plazca. Dios dice, no, como tú tienes una sola vida, aprovéchala, inviértela en algo más que lo terrenal. Este mundo está pasando, se está destruyendo, se está despedazando. Está influenciado por el mal. Los días son malos. Y siguen siendo malos los días al día de hoy. Aprovecha el tiempo. Es la idea, compra tiempo. Lo que Pablo está diciendo, compra tiempo. Pastor, ¿y dónde venden tiempo? ¿Dónde yo puedo comprar tiempo? No, no lo puedes comprar. Lo único que podemos hacer es aprovecharlo bien. Como decía el salmista, Señor, ayúdame a vivir mi vida de tal manera que cuando yo mire hacia atrás, no traiga tristeza y vergüenza a mi vida. Aprovecha bien el tiempo. Hermanos, ¿cuánto tiempo desperdiciado? ¿Cuánto tiempo tirado por la borda? Perdiendo la oportunidad. En Grecia había una estatua que mostraba a un hombre con alas en sus pies, un mechón al frente de su cabeza y ni un solo cabello por detrás. Abajo tenía una inscripción que decía, oportunidad. Algún día yo voy a servir a Jesús. Algún día yo voy a vivir para su gloria. Algún día. Se dice de Felipe Melanchthon, asistente de Martín Lutero, que cada día cuando finalizaba su día, él oraba y le decía, Señor, perdóname,
porque en el día de hoy yo desperdicié este tiempo haciendo tal o cual cosa. Él podía repasar su vida en ese día y decir: yo desperdicié tiempo aquí. Hermanos, si hay algo que te voy a decir, lo he dicho en otra oportunidad, lo voy a volver a repetir hoy. Para fines de condenación eterna, no importa si tú estás viviendo tu vida metido en un cementerio oliendo huesos, o si como incrédulo tú la pasas haciendo otra cosa, distraído viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa, o ocupado en los afanes de esta vida. El enemigo de nuestras almas hace eso. Toma, carga caja, coge y tú estás subiendo caja, y caja van, y problemas, y siempre, y sigue, y sigue. Y ven aquí, espérate, ¿por qué yo estoy subiendo caja? ¿En qué glorifica a Dios en subir estas cajas? ¿Me ha mandado Dios a subir estas cajas? ¿Estoy yo viviendo para la gloria de Dios levantando estas cajas? No, no te preocupes, sigue, que después resolvemos lo que vamos a hacer. Sigue activando cajas. Desperdiciamos la vida que Dios nos ha dado. No como necios, sino como sabios. Pero ¿sabes cuál es quizás la razón? Erróneamente pensamos que siempre habrá tiempo para arrepentirnos. Siempre habrá tiempo para tomar con seriedad el evangelio. Siempre habrá tiempo para restaurar mi matrimonio. Las personas cuando estaba Noé decían: aquí nunca ha llovido. Eso es un arca, es una pérdida de tiempo. Nunca va a llover. Eso es una locura de Noé. Las 5 vírgenes insensatas: no, hombre, ese novio no va a venir ahora. No hay que tener aceite en las lámparas. Total, vamos a tener tiempo para salir a buscarlo. Aquel que está edificando su vida sobre la arena dice: no, es más fácil por aquí. La arena es más fácil de mover para echar el cimento, la cimentación, la zapata. ¿Cuál fue el problema? Que un día empezó a llover y el arca comenzó a flotar. ¿Cuál fue el problema? Que el novio llegó y las insensatas no tenían aceite. ¿Cuál fue la dificultad? Que vino viento, que vino agua y la arena no resistió. Y fue grande la pérdida de aquellos que edificaron su casa sobre la arena. Esto está ahí no para darnos una ilustración de construcción. Es para que nosotros reflexionemos e intencionalmente decidamos edificar sobre la roca, y esa roca es Cristo. Pero ¿sabes qué? El mundo no lo ve así. Cristo fue desechado por el mundo, valorada esa roca y tirada a un lado. Pero ¿qué dijo Dios? Esa roca que ustedes, mundo, en su sabiduría necia han desechado, yo digo, dice Dios, es la roca escogida por mí para edificar la iglesia. Y al final la gran importancia, la pregunta va a ser si estás o no edificado en Cristo. Cuando los problemas vengan, que van a venir, cuando la muerte venga, que va a venir, cuando la enfermedad llegue, que va a llegar, ¿estarás tú o no en Cristo? Cuando Cristo venga, ¿estaremos nosotros velando, orando, buscándole? Él da la razón. Pablo les dice: los días son malos, compra tiempo. En una sociedad malvada, perversa, la sociedad que nos ha tocado, culta, olímpica, y carnavalesca, diabólica. No es diferente la cultura que nos ha tocado vivir a nosotros. Este mandato sigue estando ahí para nosotros, para que estemos alertas, aprovechando el tiempo, viviendo para la gloria del Señor, porque los días son malos. El domingo pasado nuestra hermana Farida venía para acá, para el culto, y un hermano le dio un infarto, hermano en la carne, y murió. Y en vez de terminar aquí, tuvo que terminar
en el velorio de aquel familiar cercano. La muerte es una realidad para nosotros después de Génesis 3. Por lo tanto, aprovecha con sabiduría el tiempo. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Una reiteración, una frase reiterativa: no vivas como los que no tienen sensatez. No vivan como aquellos que no tienen el conocimiento de parte de Dios. Es insensatez no aprovechar bien el tiempo. Es insensatez no entender la voluntad de Dios. Es insensatez no permanecer obedeciendo y viviendo para la gloria de Dios. Entendiendo que el objetivo de Dios salvándonos es que podamos vivir para su gloria. No es simplemente, cuando nosotros vemos la historia de la República Dominicana, no es simplemente que recordemos que uno de los padres de la patria lanzó un trabuco, dio un bazucazo y ahora celebremos el bazucazo. No, nosotros recordamos ese acto porque gracias a ese acto nosotros podemos proclamar nuestra independencia. Y fue uno de los tantos actos que nos ha permitido vivir libremente. De igual manera, nosotros podemos ver que para vivir para la gloria de Dios, que para vivir de manera sensata, necesitamos fuerza. ¿De dónde nosotros sacamos esa fuerza? Versículo 18. El poder para vivir sabiamente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde está el poder para vivir para la gloria de Dios? Ser sellados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es simplemente que nosotros nos engranojemos o nos emocionemos. La más grande obra del Espíritu Santo es darnos convencimiento de pecado. Es hacernos semejante a Cristo. Confrontarnos, consolarnos. Y mira, dice el versículo 19, hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. De la abundancia de nuestros corazones hablará la boca. Llenándonos de la adoración a nuestro Dios, de la palabra de Dios, de los himnos, de los cánticos, para que al momento de hablar pueda salir por nuestros labios lo que hay en nuestro corazón. No podemos andar en humildad, en unidad, en amor, si el Espíritu Santo no hace esa obra de transformación en cada uno de nosotros. Hay muchísimas cosas que se les atribuyen al Espíritu Santo, que yo sé que el Espíritu Santo dice: no soy yo que estoy ahí. El apóstol Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y eso implicará un cambio de vida. Eso implicará nuevos anhelos, nuevos afectos. Eso implicará una llenura de la palabra de Dios, que al hablar saldrá evidenciado lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. No te embriagues con el alcohol. Es una comparación que te nubla el entendimiento, que te pone a divariar, como dicen algunos. Pierdes la coherencia, pierdes el equilibrio. Pero el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo nos da convencimiento de pecado. El Espíritu Santo nos consuela, nos conforta, nos lleva a leer las Escrituras, a vivir para la gloria de Dios. Fácilmente usted ve a una persona caminando y probablemente se dé cuenta si está borracho. Y si no lo evidencia caminando, cuando habla, el alcohol sale. Pero también el punto de evaporación del alcohol, si le da a la piel el sol, se evapora y huele por los poros, sale el alcohol. Y es evidente que uno dice: esa persona estaba bajo la influencia del alcohol. No vivan bajo la influencia de Satanás. No vivan bajo la influencia de un mundo caído. Sé controlado por el Espíritu Santo, que Él sea la influencia en tu vida. Llenos del Espíritu Santo. El sello, el vehículo, la morada sea el Espíritu Santo el que te fortalezca, el que te ilumine, el que te dirija. Constantemente, continuamente.
Hay un mandato: sed llenos, sed guiados por el Espíritu Santo, que Él les dirija, que Él les consuele. Él es el consolador. Por eso Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo no estaré al lado de ustedes, yo estaré dentro de ustedes. Y esa es la obra del Espíritu Santo: dirigirnos, guiarnos, darnos valor en medio de este mundo tan agresivo hacia las cosas del Señor. ¿Cuál es la evidencia de una vida llena del Espíritu Santo? Oh Dios, pastor, rompe toda la silla y hace muchísimas cosas. ¿Sabe cuál es la evidencia? Es una vida transformada por Dios. Es una vida que ama la obra de Dios, coordina sus palabras, sus movimientos, cómo habla, cómo adora, cómo vive, guiado por el Espíritu Santo. Hablando entre ustedes salmos, himnos, cánticos espirituales. Una vida que adora a Dios. Y esa es la vida del Espíritu Santo. Hermanos, en la carne no lo vamos a poder hacer. Sin la ayuda del Espíritu Santo no lo vamos a poder hacer. Versículo 20. Dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida de sujeción a Dios. Porque ¿sabes algo? Aún las dificultades que vienen a nuestra vida no escapan al control de Dios. Señor, yo no entiendo esta situación familiar, esta situación económica, esta situación de salud. Pero yo te doy gracias porque ¿sabes qué? Yo sé que tú estás en control. Yo sé que tú me estás guiando. Yo sé que tú estás dirigiéndome. Y como yo soy tu sierva, como yo soy tu siervo, yo sé que como tú eres un buen Señor, tú eres mi Padre, tú me estás guiando. Yo me someto voluntariamente a tu voluntad. Versículo 21. Sométanse los unos a otros por reverencia a Cristo. Un cuerpo unido, sometido a la voluntad de Dios, a la cabeza que es Cristo. Y cada órgano de ese cuerpo colaborando para el bienestar de todo el cuerpo. Hace muchos años se le preguntó al asistente de un presidente, del presidente George Bush, que cómo era para él ser el asistente de quizás el hombre más importante del mundo. Estar pendiente de tantos detalles que pueden estar al lado de un presidente de los Estados Unidos, una gran potencia. Y la respuesta de aquel asistente me llamó la atención. Él dijo: para mí es relativamente fácil, porque mi misión es una sola. Mi misión es enfocarme en satisfacer a una sola persona. Mi objetivo es satisfacer las necesidades del presidente. Yo estoy pendiente a las necesidades de esa sola persona. Hermanos, nosotros necesitamos estar enfocados en Cristo. Tratar, luchar, vivir, respirar para agradar a nuestro Salvador. Él nos manda a ser intencionales aprovechando el tiempo. Él nos da principios, pero también Él nos da la fuerza por medio del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa misión, agradarle. Ese es el objetivo del Espíritu Santo: hacernos semejantes a nuestro hermano mayor, Jesucristo. Semejantes a Él. Por eso, hermano, amigo, si tú dedicas tu vida a vivir para la gloria de Dios y haciendo todo, ya sea que tú comas, trabajes, estudies, hagas tu vida familiar, siempre pendiente de la gloria de Cristo, habrá valido la pena haber vivido esta vida. Quiera Dios ayudarnos, hermanos, en esta mañana. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar pendientes solamente de agradar a uno, y ese uno eres tú, oh Dios eterno. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, aprovechando bien el tiempo, recordando estos principios de vivir no como necios, sino como sabios.
y confiando en el poder de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a enfocarnos en esta mañana en lo que realmente es importante. Cambia, Señor, nuestros afectos, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Dios le guarde, hermanos.